Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Narendra Modi, primer ministro de la India, visitó Kiev en un esfuerzo diplomático para promover la paz en el conflicto que enfrenta Ucrania frente a la invasión rusa. Varias regiones de Ucrania, incluida la capital, Kiev, fueron sacudidas por una serie de explosiones como resultado de un masivo ataque del régimen de Vladimir Putin con misiles y drones. En Solingen, Alemania, un ataque con cuchillo durante un festival dejó 3 muertos y 5 heridos graves. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el atentado justificándolo como una venganza por los musulmanes. Los líderes de la derecha francesa, Marine Le Pen y Jordan Bardella, expresaron su oposición a la formación de un gobierno de izquierda, incluso si el partido Francia Insumisa no está representada en el gabinete. Narendra Modi, primer ministro de la India, visitó Kiev en un esfuerzo diplomático para promover la paz en el conflicto que enfrenta Ucrania frente a la invasión de Rusia. Durante su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ambos líderes firmaron una declaración conjunta subrayando la importancia del diálogo y la diplomacia. Además, acordaron intensificar la cooperación en sectores clave y fortalecer las relaciones bilaterales. El primer ministro de la India, Narendra Modi, realizó una visita histórica a Kiev, la capital de Ucrania, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante su estadía, Modi buscó impulsar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una paz en el conflicto entre Ucrania y los invasores rusos, subrayando la importancia del diálogo entre ambos países y la diplomacia como medios esenciales para resolver el conflicto. Modi llegó a Kiev en un tren nocturno desde Polonia, la ruta preferida por las delegaciones oficiales debido a la suspensión de vuelos en el país desde el inicio de la invasión rusa. En su encuentro con Zelensky, ambos líderes firmaron una declaración conjunta que enfatiza la urgencia de encontrar soluciones innovadoras que aceleren el proceso de paz. Modi destacó la necesidad de un contacto sincero y práctico, instando a ambas partes a sentarse y dialogar sin demora para poner fin a la crisis. Volodymyr Zelensky, por su parte, afirmó que lograr una paz justa en términos aceptables para Ucrania es una prioridad absoluta. Resaltó la importancia de la visita de Modi, calificándola como un momento histórico para las relaciones entre ambos países. Además de las conversaciones sobre la guerra, los líderes acordaron intensificar las relaciones bilaterales en sectores clave como la industria farmacéutica, la agricultura, la esfera humanitaria y la cultura. Modi y Zelensky también se comprometieron a trabajar hacia un acuerdo de cooperación estratégica que fortalezca las relaciones comerciales y expanda la colaboración en el ámbito tecnológico y militar, reflejando un esfuerzo conjunto para no solo abordar la crisis actual, sino también para construir una base sólida para una futura cooperación entre India y Ucrania. Varias regiones de Ucrania, incluida la capital, Kiev, fueron sacudidas por una serie de explosiones como resultado de un masivo ataque de los invasores rusos con misiles y drones. Las primeras detonaciones se escucharon durante la mañana del lunes, seguidas por otras 2 rondas de explosiones que resonaron en el corazón de la capital ucraniana. Al mismo tiempo, se reportaron explosiones en otras partes del país. La Fuerza Aérea Ucraniana advirtió sobre la llegada de misiles de diversos tipos dirigidos a diferentes zonas del territorio. Sergei Popko, jefe de la administración militar de Kiev, confirmó que las defensas antiaéreas estaban activas en los alrededores de la capital y urgió a los residentes a refugiarse en búnkeres, sótanos o estaciones de metro. El Ministerio de Defensa ruso declaró que su ataque masivo tenía como objetivo instalaciones de infraestructura energética de importancia crítica en Ucrania. Sin embargo, la ofensiva dejó al menos 4 civiles muertos en varias regiones, incluidas Lutsk, Dnipro, Zitomir y Zaporilla. El ataque también afectó a una infraestructura industrial en la región de Poltava, donde al menos 5 personas resultaron heridas. En Lutsk, los fragmentos de un dron derribado por las defensas aéreas ucranianas dañaron un edificio residencial y las autoridades locales aún están evaluando el alcance de los daños y el número total de heridos. En respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó asistencia urgente de las fuerzas aéreas europeas para contrarrestar los misiles y drones rusos.
Zelensky destacó que más de 100 misiles y drones Shahed fueron utilizados en uno de los mayores ataques rusos contra Ucrania hasta la fecha y sugirió que la cooperación entre las aviaciones de los países europeos y los F-16 ucranianos podría ser la clave para proteger vidas. Un objeto no identificado, posiblemente un dron, ingresó al espacio aéreo de Polonia durante un ataque ruso masivo contra Ucrania, generando preocupación en la región. Aunque la OTAN no considera que fuera un ataque deliberado, lo calificó como irresponsable y peligroso. Las autoridades polacas han desplegado un amplio operativo para localizar los restos, subrayando la creciente amenaza para los países vecinos de Ucrania ante la agresión rusa. Un dron o un objeto similar penetró en el espacio aéreo de Polonia, coincidiendo con un amplio ataque ruso contra Ucrania. Aunque la OTAN no tiene evidencia de que este intruso haya sido un ataque intencionado por parte de Rusia, la alianza ha calificado estos incidentes como irresponsables y potencialmente peligrosos. Farhad Aklala, portavoz de la OTAN, destacó que desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania en el 2022, se ha hallado restos de drones y misiles en territorio aliado, lo que subraya la amenaza persistente en la región. Las autoridades polacas han desplegado más de 70 policías y reservistas paramilitares para localizar los restos del objeto al este del país. La operación también cuenta con el apoyo de varios helicópteros. Este episodio pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad en los países vecinos de Ucrania, que podrían estar en riesgo debido a la intensificación del conflicto. Estados Unidos condenó el ataque ruso, llamándolo indignante y expresando su rechazo a la continua invasión de Rusia sobre Ucrania. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, criticó los esfuerzos rusos por sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad. Alemania también se pronunció, reafirmando su inquebrantable apoyo a Ucrania y denunciando los ataques rusos a la infraestructura energética como un intento de causar sufrimiento y desestabilización. Asimismo, el Reino Unido también condenó el ataque contra la infraestructura civil, calificándolo de cobarde y reiterando su solidaridad con Ucrania en medio de la crisis. Talía Andrés, portavoz de la Policía Española, habló sobre el importante trabajo conjunto que realizaron junto a la Policía Colombiana y la Europol, consiguiendo desarticular a una organización criminal que introducía en España cocaína, llegando a detener un total de 28 personas. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, han desarticulado una organización que introducía en nuestro país cocaína impregnada en cajas de cartón para el transporte de fruta. Han sido detenidas 28 personas, 13 en Toledo, 8 en Madrid, 5 en Málaga y 2 en Colombia. Y se han realizado registros, 8 en Madrid, 5 en Toledo y 4 en Málaga, en los que se han intervenido 47 kilos de cocaína, 20 de cocaína base, 3.000 litros de precursores líquidos y 300 kilos de sólidos, 3 armas de fuego, 20 vehículos y más de 245.000 euros. El cargamento partía de Colombia y llegaba al puerto de Málaga bajo la apariencia legal de exportación de fruta, a través de una empresa frutícola. Y posteriormente, el estupefaciente era transportado a un laboratorio que estaba instalado en la Puebla de Montalbán, Toledo. La investigación se inició en agosto de 2022, cuando los agentes recibieron información aportada por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia, en la que se comunicaba la posible contaminación de un contenedor con destino al puerto de Málaga, operado por 2 empresas, una exportadora y otra empresa importadora, relacionadas con el comercio de frutas. Los agentes iniciaron una investigación sobre la empresa de importación de frutas con sede en Málaga, y fruto de estas gestiones pudieron averiguar que esta organización se había reunido en varias ocasiones con los hijos de un ex sicario colombiano, jefe de una oficina de cobro que vendía sus servicios a los cárteles colombianos instalados en nuestro país. Nos vamos a una pausa, pero regresamos en unos minutos aquí en Europa al Día. Ya estamos de vuelta en Europa al Día. Jorge Buixadé, portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, criticó fuertemente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por la corrupción política que lo rodea. Además, también indicó que Sánchez busca socavar el poder judicial y atacar a cualquier juez que se atreva a perseguir la corrupción política en España.
El curso político empieza tal y como terminó. Empieza con Sánchez, su familia, su partido y su gobierno perseguidos por la corrupción política, la corrupción económica y la corrupción moral. Y empieza el mismo curso político en el mismo lugar donde lo dejamos, delante de los juzgados de Plaza Castilla, 25 días después, y entre medio hemos tenido una entrada y registro domiciliario en las empresas del empresario Barrabés, una querella infame de Pedro Sánchez contra el juez Peinado y la persecución por parte de los medios del régimen, una persecución personal al juez Peinado, una auténtica campaña de persecución política que coincide con los intereses políticos de Sánchez, que es la de socavar el poder judicial. No es atacar al juez Peinado, es atacar a cualquier juez que se atreva a perseguir la corrupción política en España. Hemos visto a lo largo de este mes cómo el señor Sánchez se ha atrincherado en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado, utilizándolas para dos cosas: una, perseguir a los jueces buenos, y otra, perseguir las opiniones de los españoles honrados. El proyecto de censura de las redes sociales, el proyecto para el control de los medios de comunicación y la persecución de las opiniones de los españoles libres en las redes sociales no tiene más que dos finalidades. Una, ocultar la verdad de la corrupción política, económica y moral de su gobierno. Y en segundo lugar, por supuesto, la de ocultar la realidad que están viviendo los españoles. Mientras Sánchez, su partido, su familia y su gobierno han creado una red clientelar en la que ya creo que no hay ni un solo español que tenga ninguna duda para el aprovechamiento de los fondos públicos, los españoles sufren la persecución de la agencia tributaria, los altos impuestos y el expolio fiscal. Mientras Sánchez, su familia, su partido y su gobierno viven protegidos por la policía frente a la ira del pueblo, sin embargo, el pueblo vive desprotegido porque la policía no está en las fronteras defendiéndonos de la invasión inmigratoria. Concepción Gamarra, secretaria general del Partido Popular, habló de la crisis migratoria que vive España bajo el gobierno de Pedro Sánchez, señalando que el líder socialista solo ha demostrado cómo permanecer en el poder, pero no cómo resolver los problemas de los españoles y cómo afrontar la crisis migratoria. El gran problema que tenemos ante esta crisis migratoria, la crisis migratoria posiblemente más grave que hemos vivido en los últimos años, es la ausencia absoluta de una política migratoria de Estado por parte del Gobierno de España. Pero además la ausencia absoluta de una política migratoria que nos ha llevado a la inacción durante los últimos meses. Lo que hoy se vive en Canarias, lo que hoy se vive en Ceuta, no es nuevo, no es algo que no estuviera advertido y no es algo de lo que se lleve alertando y avisando al Gobierno de España desde hace ya más de un año. Y sin embargo, el Gobierno de España lo único que ha demostrado es que está en cómo permanecer él en el poder, pero no en resolver los problemas que tenemos los españoles y cómo afrontar esta crisis migratoria. Por eso volvemos a exigir una política de Estado, volvemos a exigir la declaración de una situación de emergencia migratoria, volvemos a exigir un plan de contingencia que tenga recursos económicos para que las administraciones, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas puedan hacer frente al gasto extraordinario que están sufriendo. Volvemos a exigir una conferencia de presidentes para que se pueda abordar como una cuestión de todos y por tanto entre todos se pueda resolver, habilitando los recursos que el Gobierno de España tiene la obligación de habilitar. Pero también lo que decimos claramente es que en esta política de Estado tiene que haber una política de control de fronteras, como estamos viendo que hacen otros países, y por supuesto la actuación en origen. Hoy conocemos que empieza un viaje el presidente del Gobierno, pero hasta ahora ¿qué ha estado haciendo? De esto llevamos advirtiendo y avisando durante los últimos meses. Como digo, Canarias lo lleva haciendo durante el último año. En Solingen, Alemania, un ataque con cuchillo durante un festival dejó 3 muertos y 5 heridos graves. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el atentado, justificándolo como una venganza por los musulmanes. Ante la conmoción de la ciudad, el festival que celebraba el aniversario de Solingen fue cancelado inmediatamente y las autoridades alemanas han intensificado las medidas de seguridad. Un trágico ataque tuvo lugar en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, donde un individuo armado con un cuchillo mató a 3 personas e hirió gravemente al menos a 5 más durante un festival. El ataque ocurrió en la céntrica Plaza Braunhof, donde el agresor atacó indiscriminadamente a los asistentes a un concierto.
Testigos alertaron a la policía, pero el atacante logró huir aprovechando el terror y la confusión, aunque terminó por entregarse a la policía tras una intensa búsqueda. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque, justificándolo como una venganza por los musulmanes. La Fiscalía General del Estado confirmó que el sospechoso, un hombre de nacionalidad siria, está acusado de asesinato en 3 casos, intento de asesinato en otros 8 y pertenencia a una organización terrorista extranjera. Este acto de violencia ha generado una profunda consternación en Alemania, reavivando preocupaciones por la seguridad de los ciudadanos. El alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, expresó su dolor y consternación en sus redes sociales, lamentando que lo que debía ser una celebración del aniversario de la ciudad se haya convertido en una tragedia. Estamos todos conmocionados, todos queríamos celebrar juntos y ahora tenemos muertos y heridos que lamentar. Me rompe el corazón que se haya producido un ataque contra nuestra ciudad. En respuesta al ataque terrorista, las autoridades alemanas cancelaron el resto del festival que estaba programado para durar hasta el domingo. Solingen, una ciudad de aproximadamente 160.000 habitantes, cercana a Colonia y Düsseldorf, se encuentra ahora de duelo por las vidas perdidas y las personas heridas en este brutal ataque terrorista que se ha atribuido el Estado Islámico. El canciller alemán Olaf Scholz expresó su profunda indignación y condena tras el atentado en Solingen, que dejó 3 muertos y varios heridos. En una declaración emitida este lunes en la misma ciudad, Scholz manifestó su ira hacia los islamistas responsables de actos terroristas y aseguró que su gobierno tomará medidas decisivas para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Siento ira, mi ira se dirige contra los islamistas. Tienen que saber que no cesaremos en su persecución, afirmó Scholz durante una conferencia de prensa junto al primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Gust, y el alcalde de Solingen, Tim Kurzbach. El canciller subrayó la necesidad de endurecer las políticas migratorias, proponiendo una aceleración en la expulsión de extranjeros ilegales sin derecho a permanecer en Alemania y un control más estricto sobre la migración. Scholz también calificó el ataque como un acto de terrorismo contra todos nosotros y contra nuestra forma de vivir, y enfatizó que Alemania no permitirá que tales actos de violencia se conviertan en una nueva normalidad. Eso es algo a lo que no podemos acostumbrarnos y que no vamos a tolerar nunca, sentenció. Recordemos que el ataque ocurrió durante una celebración por los 650 años de Solingen. Un hombre armado con un cuchillo atacó a los asistentes, matando a 3 personas e hiriendo a varias más. La policía detuvo a un sirio de 26 años, señalado como el autor del atentado y puesto a disposición de la Fiscalía General. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el ataque, afirmando que fue llevado a cabo por uno de sus soldados en venganza por los musulmanes. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos aquí en Europa al Día con más información. Estamos de vuelta en Europa al Día. Los líderes de la derecha francesa, Marine Le Pen y Jordan Bardella, expresaron su total oposición a la formación de un gobierno de izquierda, incluso si la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon no está directamente representada en el gabinete. Tras una reunión con el presidente Emmanuel Macron en el Elíseo, Bardella declaró que la agrupación nacional votaría en contra de cualquier ejecutivo de izquierda, subrayando que para ellos este tipo de gobierno representa un grave peligro para el orden y la economía de Francia. Le Pen argumentó que aunque la Francia insumisa no tenga ministros, su influencia sería predominante en cualquier coalición de izquierda, lo que según ella pondría en riesgo la estabilidad del país. Además criticó duramente a Macron, acusándolo de ser responsable del caos político actual tras las elecciones legislativas anticipadas. Según Le Pen, estas elecciones, que no dieron ninguna mayoría clara en la Asamblea Nacional, han dejado a Francia en un estado de parálisis política. Bardella, alineado con Le Pen, reforzó la idea de que Macron ha elegido el caos al dejar al país sin una dirección clara y mantener un gobierno en funciones desde la segunda vuelta electoral del 7 de julio. Ambos líderes expresaron su preocupación de que un gobierno de izquierda, incluso sin la presencia directa de la Francia insumisa, sería peligroso para Francia, debilitando la seguridad y la estabilidad económica.
Le Pen también instó a la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para abordar de inmediato cuestiones clave como el poder adquisitivo que consideran cruciales para los ciudadanos. Aunque Macron ha concluido sus consultas con los partidos políticos, tras la reunión con los líderes de la agrupación nacional, no ha revelado si tiene la intención de continuar con estas consultas o si ya ha tomado una decisión sobre la designación de un nuevo primer ministro. Y antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas y no se olviden que estamos en grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVL-ESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene regresamos con más información en Europa al Día.